está en el barro. A finales de los años 90, el entonces ministro de Asuntos Exteriores ruso, Yevgeny Primakov, promovía lo que se conocería como la doctrina Primakov. Este planteaba que debía construirse una alianza entre Rusia, China e India, gestar un triángulo estratégico, decía, para contrabalancear el poderío norteamericano. Ese triángulo hoy está conformado por Rusia, China e Irán, que reemplazó a India en el juego estratégico. Aunque Nueva Delhi podría sumarse en cualquier momento a ese club. No es un detalle menor, dado que esta alianza que proponía Primakov fue la gesta de lo que sería primero el RIC, por las siglas de cada una de las iniciales de esos países, después el BRIC, cuando se sumó Brasil, para desencadenar finalmente en el BRICS, cuando se incorpora Sudáfrica. Dato, no relato. Rusia y China tienen un acuerdo estratégico de largo alcance y muy consolidado. Al parecer, China e Irán tienen un acuerdo estratégico muy importante, sobre todo en materia económica, aunque no militar. Y Rusia e Irán firmaron el pasado 17 de enero, como ya lo hemos dicho, 3 días antes de que asuma Donald Trump, un acuerdo estratégico que incluye la ayuda técnico-militar. Esto en criollo es que ante la agresión de un tercero a alguno de estos dos países, el otro saldría en su ayuda. El principio del ex canciller ruso parece estar consolidándose finalmente. Y esta semana estaría indicando que ese triángulo renovado parece estar dando sus frutos. Y acá nos parece importante poner algunos ejemplos. En estas últimas semanas, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bassett, no solo amenazó a Europa con que ni se le ocurra pivotear para el lado de China, literalmente dijo que eso sería degollarse, sino que esta misma semana le advirtió a China ante una posible devaluación del yuan, la moneda de ese país. ¿Por qué? Porque de darse esta situación, se comería estrepitosamente esa suba ridícula de aranceles que hoy, como decíamos, llega a una cifra de casi 245%. El problema para Washington es que, y esto según datos que arroja el ASPI, el Australian Strategic Politics Institute, China controla 47 de los 54 rubros de tecnologías críticas o tecnologías de impacto, como se los conoce. Es imposible, hoy por hoy, ganarle a China en la carrera tecnológica. Y como si no bastase eso, después de que Trump señalara que las empresas tecnológicas tendrían que decidir si optaban por Estados Unidos o por China, el CEO de la tecnológica NVIDIA, Jensen Huang, viajó a Beijing y tuvo diversas reuniones con altos cargos del gobierno de ese país y afirmó que China es un mercado importantísimo para su compañía. No es un mensaje, no es una señal casual. En el mismo lapso temporal, y luego de los aranceles norteamericanos al mundo, Xi se reunió, como decíamos, con representantes de Japón y de Corea del Sur, aliados históricos de Estados Unidos, pero además continúa fortaleciendo sus vínculos alrededor de Asia. Por ejemplo, la reciente visita de Xi Jinping a Camboya y a Vietnam para seguir fortaleciendo sus vínculos. De hecho, recientemente, en esta competencia arancelaria, el mandatario chino afirmó que los países de África y de América que comercien con China tendrán arancel cero
en productos como ropa, accesorios o tecnología. La reculada en chancletas de Trump de esta semana dejó perplejos a muchos. La jugada parece que no está saliendo bien y ahora casi que ruega, a su estilo, negociar con China. El punto es que no tiene ni para empezar en esa confrontación. Sobre todo si tomamos en cuenta que la sumatoria de las reservas en dólares de China y de Hong Kong a marzo de este año supera la estrepitosa cifra de 4 millones de millones de dólares. 4 trillions por su denominación en inglés. Mientras que Estados Unidos, según datos del 2023, tiene un total de reservas que incluyen oro y dólares de 773 mil millones o billions, como le llaman los norteamericanos. Una cuarta parte de lo que tiene China. Ese diferencial daría al gigante asiático un resto mucho más importante de sostener en el tiempo esta guerra comercial, y de hecho esto fue algo que ya incluso había adelantado, experimentado el Pentágono, haciendo algún juego de interpretación a ver qué podía llegar a generarse en una guerra de este tipo. Ya lo había hecho. El Pentágono ya sabía que se podía dar un escenario de esta manera y que posiblemente Estados Unidos perdiera en ese escenario. Y algunos datos no menores en este sentido. El primero es que el propio legislador texano Ron Paul puso en duda la existencia de las reservas de oro que en teoría tiene la Reserva Federal en Fort Knox. Y en segundo lugar, o el segundo dato, es que recientemente China descubrió una mina de oro con muchas toneladas de oro, que podría darle una ventaja aún mayor en ese sector, hoy de reserva, hoy estratégico, que se está convirtiendo en un valor de ahorro, incluso hasta para los pequeños inversores. Y a esto último hay que agregar que China comenzó no solo a reducir la compra de dólares, a reducir la cuota de pantalla, como decíamos, de películas norteamericanas, es la principal pantalla a nivel mundial, China, sino que además, como decíamos recientemente, dejó de comprar gas natural licuado y dejó de comprar soja a Estados Unidos. Mientras Canadá reemplaza o incrementa su envío de crudo a Pekín y reemplaza no sé si reemplaza, pero sí complementa esa deja de compra de gas licuado de Estados Unidos, Brasil hace lo propio con la soja. Un Brasil que además es uno de los pocos países que entendió que la estrategia china de desdolarización está avanzando. Y es uno de los pocos en el continente que se plegó a esa lógica. Por ejemplo, Brasil y China ya no usan el dólar para comerciar entre ellos, usan swaps. Y dato no menor en este escenario es que Dilma Rousseff es la presidenta reelecta en el Banco del BRICS. De hecho, recientemente el asesor especial de la Presidencia para Asuntos Internacionales y ex canciller de Brasil, Celso Amorín, dijo en una entrevista que es una cuestión de pragmatismo. China hoy ofrece más oportunidades a Brasil y menos riesgo que Estados Unidos. Sencillo. Y todo esto en los mismos días en que se produjo la masiva venta de bonos del Tesoro a 10 años, bonos que en las últimas décadas habían sido un lugar de resguardo ante turbulencias en el mercado financiero global. Un mensaje significativo, esto que pasó, porque ese famoso mercado parece estar empezando a desconfiar de que Estados Unidos pueda pagar sus deudas. Nuevamente, cabe destacar que China es quien posee, uno de quienes más posee títulos del Tesoro norteamericano, tiene alrededor de 761 mil millones de dólares en bonos, y que si quisiera podría utilizarlos como una especie de Armagedón, como arma de guerra.
obviamente vendiendo esto en el mercado y haciendo que se devalúe el dólar rápidamente. El problema de eso, y que es por el motivo por el que seguramente no lo hacen, es que eso reevaluaría el yuan, haría más cara su moneda y eso imposibilitaría que sigan con el nivel de exportación que tienen actualmente. Además de que, como ya hemos dicho, a Trump le interesa que el dólar baje, no que suba. Pero será motivo de otro día para analizar este elemento. Y por todo este escenario, que no hay que perder de vista la forma en la que Trump se refiere a, por ejemplo, la anexión a Groenlandia, a Canadá o incluso la discusión con el Canal de Panamá. El hecho es que en este marco China tiene prácticamente garantizada la cadena de suministros, como se llama habitualmente en esta cadena de mercado. En criollo, si se entra en una guerra de otro tipo, China tendría a disposición las materias primas y las cosas necesarias para seguir produciendo y reproduciendo su lógica de producción y consumo, por lo menos para su población. Cosa que no sucede con Estados Unidos. Precisamente Estados Unidos por eso sale de manera brusca a decir vamos por Canadá, vamos por Groenlandia, porque hay bienes estratégicos en esos dos países que necesita Estados Unidos para controlar su cadena de suministros, al igual que está discutiendo con Rusia la ruta norte en el Ártico, o que está discutiendo el Canal de Panamá. En ese escenario de disputa entre gigantes, estamos hablando de Estados Unidos y de China, como hemos visto y hemos venido analizando también en el programa, Rusia parece estar convirtiéndose en una especie de mediador directo entre potencias. Cabe recordar que Trump sostuvo que quiere generar un G2 con Rusia para alejar al oso euroasiático de las manos de China. Está negociando en Ucrania, Moscú está siendo intermediario entre Estados Unidos e Irán en las discusiones que está viendo, que hoy van a continuar. Parece que la pretensión de alejar a Moscú de Pekín no es algo que por el momento esté funcionando, dado que sobre todo la alianza entre Putin y Xi Jinping no solamente es sólida, sino que es complementaria entre esos países, no así con Estados Unidos. Según el analista geopolítico mexicano Alfredo Jalife, pocas horas antes de que el enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente y Rusia, Steve Witkoff, viajara a Omán la semana pasada para mantener negociaciones indirectas con la parte iraní, estuvo reunido casi 5 horas con el presidente Vladimir Putin y con su asesor económico Kirill Dmitriev. Esto pone a las claras o deja en evidencia que las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos no solamente son en Ucrania, sino que también contemplan el escenario en Asia Occidental, más particularmente el caso de Irán. Y en esta complejidad es donde también se empieza a ver cómo juegan las petromonarquías, que están teniendo un papel muy importante en la discusión entre las tres superpotencias actualmente en el mundo. El pasado jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán visitó a Moscú y se reunió con Putin en las mismas vísperas, o en las vísperas de lo que, como decíamos, será la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos y el país persa, que se va a realizar hoy sábado en Roma, con la intermediación de Omán. Según sostuvo la agencia estatal iraní IRNA, la visita de Abbas Araghchi, el canciller iraní, la visita de él a Moscú, tenía como objetivo entregar en mano un mensaje escrito por el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, máximo líder de la Revolución Islámica de Irán. Si se lo lee como un hecho aislado esto, no se entenderá o no entenderíamos el entramado que hay de fondo. Pocas horas antes de que Araghchi pisara suelo ruso, se reunió en Teherán con el ministro de Defensa de Arabia Saudí,
el hijo del rey Salmán y hermano del príncipe heredero. Estamos hablando de Khalid bin Salman Al Saud. Este también se reunió obviamente con su homólogo y con el Ayatollah Jomenei. Y casi en simultáneo a esto, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, visitó a Putin en Moscú. Y no solo anunciaron importantes inversiones, sino que además abordaron el tema del conflicto, el genocidio sionista en Gaza, el conflicto israelí-palestino, y ambos mandatarios coincidieron en que la solución de dos estados sería lo que pueda garantizar una paz a largo plazo. Dos datos, en este marco. Según el portal Iran Observer y Russia Today, en el primer encuentro indirecto que se dio entre Irán y Estados Unidos, los persas le habrían propuesto a los norteamericanos la creación de un Asia Occidental o de un Medio Oriente como una región libre de armas nucleares, incluyendo la desnuclearización de Israel. Obviamente, Israel tendría que reconocer la cantidad de armas nucleares que tiene. Se estima que arriba de 300. Como resultante de esto, en conferencia junto a su homólogo Lavrov, el canciller iraní sostuvo que es posible llegar a un acuerdo con Estados Unidos, pero si la administración de Donald Trump deja de lado exigencias poco realistas. La traducción de esto es que Irán no va a desmantelar su sistema nuclear civil, que no va a dejar de apoyar al eje de la resistencia en Asia Occidental y que no va a abandonar su proyecto de misiles hipersónicos. Aceptar cualquiera de estos tres escenarios o pretensiones sería debilitar su posición en la región, sobre todo ante el sionismo. Y en esto, un dato, un agregado, no hay que perder de vista lo que denunciaba también hace algunos días el ex diplomático británico y experto en Asia Occidental, Alastair Crooke. Este afirmó que durante algunos días el jefe el comandante del CENTCOM, que es el comando norteamericano en esa región del mundo, en el Medio Oriente, estuvo durante 2 días en un búnker analizando cómo hacer un ataque a Irán. Por lo cual, y acá se va a entender también por qué hace algunas semanas la nación persa decretó el estado de alerta máxima. Casualidad o no, esa misma jornada, el 9 de abril, fue cuando se vivió la estrepitosa venta masiva de bonos del Tesoro norteamericano, que mencionamos hace un ratito, que sembró el pánico no solamente en los mercados locales en Estados Unidos, sino a nivel global. Y tal como lo hemos señalado en otras oportunidades, esto se da, estas presiones a Irán de parte de Estados Unidos se dan principalmente por lo que sucede en el Mar Rojo. Un bloqueo de las milicias del movimiento Ansarolá de Yemen contra barcos norteamericanos y del ente sionista que circulan por ese lugar, por el estrecho Bab al-Manda, que conecta el Golfo de Adén con el Mar Rojo y de ahí al Canal de Suez. Y en esto, como ya lo hemos dicho, juega un papel importante el supuesto apoyo de Irán a los Hutis, Ansarolá o los militantes de Ansarolá conocidos como los Hutis. Esa fue la amenaza que hizo Trump. Dejen de apoyar a los Hutis porque si no los vamos a bombardear. Y aquí es donde es importante entender la importancia estratégica que tiene el corredor norte-sur, del que hemos hablado, corredor de transporte internacional norte-sur, del que ya hemos hablado, impulsado fundamentalmente por Rusia, Irán, Azerbaiyán e India, pero que tendría ramificaciones a Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Bielorrusia, Omán, Siria
Estamos hablando de geoeconomía y de geoestrategia. Y como si todo esto no fuera poco a nivel internacional, la administración de Donald Trump también está teniendo un desafío extremadamente complejo en la política doméstica. A la inestabilidad de los mercados, la posible explosión de burbujas tecnológicas o las presiones de otros lobbies, se suman las demandas, por ejemplo, que empiezan a encabezar sectores de los demócratas, como la presentada hace algunos días nada más por el gobernador de California, Gavin Newsom. La tensión en distintos puntos del planeta pende de un hilo, pero al menos en este escenario la posibilidad de una confrontación nuclear, que era lo que planteaba o hacia lo que posiblemente nos encaminábamos de continuar con la lógica guerrerista de los halcones demócratas o los globalistas, sean demócratas o republicanos, parece haber retrocedido unos pasos. Pero no estamos libres de tensiones. Las dificultades continúan y se complejizan. Y mientras, por ejemplo, la Unión Europea intenta prohibir a sus miembros asistir a la celebración en Rusia el próximo 9 de mayo de la conmemoración del Día de la Victoria de la Gran Guerra Patria, parece que esa fecha y ese acontecimiento puede terminar siendo una bisagra geopolítica mundial. Fundamentalmente porque Xi Jinping va a ser el invitado de honor, pero porque también podría llegar a asistir Donald Trump a ese evento. Aunque, como lo hemos dicho, en estas turbulencias, en este contexto, hablar de 3 semanas es una eternidad. Andar es para pequeños, marchar para gigantes.